Bienvenidos a North Platte, Nebraska, sede del mayor centro ferroviario de mercancías del mundo. El Bailey Yard de la Union Pacific. El centro ocupa unos 14 millones de metros cuadrados. Mide 13 kilómetros de largo y 3 de ancho. No hay otro como este en el mundo. Es el corazón de las operaciones ferroviarias. Aquí los vagones de mercancías se canalizan, clasifican y reasignan a nuevos trenes que los acercarán a su destino final. Casi todo lo que se produce en Estados Unidos se transporta en tren. Vinos, quesos, vegetales, televisiones, radios, coches, piezas de repuesto, cualquier cosa. Casi todo lo que usa diariamente este país pasa por North Platte. El Bailey Yard está estratégicamente situado en el centro de la red ferroviaria de la Union Pacific. Es tan grande que desde cualquier punto solo se puede divisar un tercio. Excepto desde las pantallas del centro de mando donde se controla toda la actividad. En el centro de mando de Bailey coordinamos entre 130 y 180 trenes al día. Utilizando los sistemas informatizados más avanzados del mundo, el centro controla todo el tráfico en los 500 kilómetros de vías de Bailey Yard. Además de las locomotoras, los trabajadores procesan al día 10.000 vagones de carga. La primera parada de muchos de ellos es uno de los 2 puntos de clasificación o collados. Aquí procesamos los trenes con destino al este. Los que entran en North Platte se clasifican antes de partir hacia sus destinos finales. Cogemos los vagones que han llegado y los clasificamos antes de salir hacia destinos más remotos. El collado es una colina artificial que permite la entrada de más de 4 vagones por minuto. La gravedad les hace bajar. El ordenador registra el peso del vehículo a su paso por esta báscula. El vagón pasa después por un sistema de retardadores informatizados o frenos que actúan sobre las ruedas para decelerar el vehículo. Los frena adecuadamente, no solo a la distancia que necesitan para llegar al otro extremo, sino que calcula lo que queda de raíl. El ordenador le hará circular de 20 a 2 kilómetros por hora, si es necesario, para permitir un manejo seguro de la carga. Es increíble ver la suavidad con la que llegan los vagones después de bajar el collado. El destino de cada vagón está registrado en un ordenador. Este acciona automáticamente el cambio para que llegue directamente a la vía asignada. En el otro extremo del collado hay un equipo de control. Son los que enganchan los trenes que van a salir de North Platte. Nosotros los separamos aquí y ellos los reúnen allí abajo. Locomotoras de maniobras por control remoto, menos potentes que las normales, van montando los trenes cuando se acumulan suficientes vagones con un mismo destino. El collado era el punto neurálgico del centro. Gran parte del tráfico se gestionaba así. Los cambios han permitido liberarse de tanta tensión. Ahora se usan trenes como estos que vemos. Parten de su punto de origen como una gran unidad y llegan a su destino de la misma manera. Los trenes con el mismo tipo de carga, como los de carbón, se gestionan de forma diferente, ya que no deben ser reasignados. Para cada tren de carga única hay 26 vías, algunas con apeaderos, que les permiten detenerse, repostar y partir sin tener que desengancharse de la locomotora. Todos los trenes que llegan aquí se someten a una inspección mecánica. Tenemos un equipo parecido al de la Fórmula 1 que se encarga de nuestras locomotoras. Son 5 hombres y mujeres que comprueban cada máquina que llega, el combustible, el aceite, limpian los parabrisas y la dejan lista. Nuestro objetivo es hacer el trabajo en 45 minutos. El equipo tiene que estar aquí en cuanto levantamos la bandera azul. Además de paradas en boxes, el Bailey Yard tiene un depósito de reparación de locomotoras del tamaño de 5 campos de fútbol.
No es un taller de grandes reparaciones. Aquí hacemos un mantenimiento trimestral, semestral, anual y trianual a nuestras locomotoras. Aquí también hacen el mantenimiento de los vagones. Uno de los problemas más comunes son las ruedas y ejes que se averían en ruta. Los empleados del departamento de vagones se centran en el estado de ruedas y ejes cuando entran aquí. En North Platte cambiamos una media diaria de entre 55 y 60 juegos de ruedas e inspeccionamos más de 13.000 vagones al día. El Bailey Yard cuenta con 4.000 empleados de la Union Pacific que trabajan día y noche los 365 días del año para mantener la actividad. En North Platte hay unas órdenes de producción muy claras. Aunque llueva, nieve, haga sol, viento o granice, debemos cumplir los objetivos, porque si no, retrasamos el flujo de mercancías en ambos sentidos. No podemos permitirnos ese lujo en la Union Pacific. Puede que el Bailey Yard sea el centro de gestión más grande al servicio de la mayor línea férrea de Norteamérica, pero también es un gigantesco engranaje de una maquinaria aún mayor. Hablamos de una industria de más de 30.000 millones de euros al año, donde 75 céntimos de cada euro ganado por el ferrocarril provienen de las mercancías. Un sistema tan grande que abarca más de 225.000 kilómetros de vías y se extiende por casi todos los rincones de Estados Unidos. Pero es algo más. 22.000 locomotoras y 1.300.000 trenes de mercancías. Trenes con hasta 100 vagones de 3 kilómetros de longitud, con 2.000 millones de toneladas de carga cruzando el país anualmente. La auténtica impulsora de la creación del ferrocarril fue la necesidad de transportar mercancías. El negocio ferroviario nació en forma de rudimentarios carromatos tirados por caballos como estos, moviéndose sobre raíles en minas de carbón y canteras en 1820. Partimos de que son ruedas de acero sobre raíles de acero, y eso reduce el cociente de fricción. Se consigue más movimiento con menos potencia sobre un raíl de acero que sobre barro o caminos de tierra. Pronto aparecieron ferrocarriles que utilizaban caballos para transportar otros productos. Después de 1830, la Tom Thumb y las primeras locomotoras de vapor, como de Best Frame o Charleston, demostraron que el vapor era más fiable y potente que los caballos. Los motores de vapor pronto sustituyeron a caballos y mulas. Y los empresarios del ferrocarril pusieron sus miras en el negocio de las mercancías. Un mercado monopolizado por los crecientes canales de la costa este. En aquel momento les estaba costando abrir canales que fueran realmente útiles. Pensaron en construir un ferrocarril junto al canal y derrotar así a los barcos. El tren, con su sencillez tecnológica, sustituyó rápidamente a los canales, casi de la noche a la mañana. Los trabajadores tendieron vías tan rápido como fue humanamente posible. En 1850 se extendían desde la costa este hasta los Grandes Lagos. En 1869 la Union Pacific y la Central Pacific se encontraban en Promontory Summit, Utah, y completaban el ferrocarril transcontinental. El negocio se extendió rápidamente porque se podía ganar mucho dinero. No había un agujero en West Virginia que no tuviera un ramal que llegara a una mina de carbón. En el noroeste no había colina o valle que no tuviera un tren maderero. El ferrocarril cambió el paisaje de Norteamérica, creando nuevas ciudades junto a las vías, abasteciendo a las nuevas poblaciones de materiales de construcción y otras necesidades, y transportando cosechas a los mercados del este.
Podían mandar su dinero y su oro desde California a los bancos del este. Podían sentarse en Wall Street y contar su dinero. Y todo gracias al ferrocarril. La gente del oeste podía adquirir moda francesa en Broadway, Nueva York, y hacer que le llegara a Market Street en San Francisco. Todos los caprichos y necesidades se podían llevar en tren. En el siglo XX, el ferrocarril continuó expandiéndose y desarrollándose más rápido que ninguna otra industria del país. Lo que distingue a Estados Unidos del resto del mundo es que aquí el ferrocarril era una empresa privada. Eran compañías privadas muy competitivas, dirigidas normalmente por capitalistas sin escrúpulos que libraban auténticas batallas. Debido a las luchas internas entre ferrocarriles privados, no existía ningún sistema que distribuyera las mercancías de forma eficiente por las distintas líneas independientes. Durante la Primera Guerra Mundial se temió que el ferrocarril no pudiera satisfacer la demanda. El gobierno federal asumió el mando creando la Administración Norteamericana del Ferrocarril. Su idea fue estandarizar los procedimientos y mejorar el servicio. Poco después de la guerra, el gobierno devolvió los ferrocarriles a la empresa privada. 20 años después, durante la Segunda Guerra Mundial, una serie de ferrocarriles independientes funcionó como un sistema coordinado, y no fue necesaria la intervención del gobierno. La columna vertebral de acero del país desempeñó un papel fundamental en la victoria, pero en los años 50, el monopolio del transporte de mercancías se debilitó rápidamente. Los camiones y el nuevo sistema interestatal de autopistas se alzaron como una nueva amenaza. El ferrocarril, que era una red de pequeños dominios feudales que competían entre ellos en un sistema que favorecía dicha competencia, tenía que enfrentarse, de repente, con un nuevo rival. El ferrocarril respondió fusionándose, mejorando y modernizándose. Hoy los mercancías siguen siendo el medio principal para el transporte de larga distancia. Pero para mantenerse en lo más alto, sus locomotoras necesitarían una puesta a punto digna del siglo XXI. En el interior del edificio 10 de la General Electric en Erie, Pensilvania, cobran vida unas enormes máquinas de 208 toneladas y 44.000 caballos con motor diésel eléctrico. Estas locomotoras ecológicas están llamadas a ser las bestias de carga del ferrocarril de mercancías en los próximos 20 años. General Electric necesita 26 días para construir uno de estos gigantes de acero. Los últimos 12 los pasan en el edificio de ensamblaje final. Esta es la estación 1, la primera de las 4 que hay, donde se hace el montaje final de la locomotora. Aquí colocamos la plataforma al revés para trabajar sobre ella. Los trabajadores instalan sensores electrónicos y tuberías en la parte inferior. A continuación, pasa a una zona de montaje de componentes prefabricados. Este es el motor de las serie Evolución, el alma de las locomotoras de este tipo. El motor diésel de 44.000 caballos genera con 12 cilindros lo que modelos anteriores producían con 16. El motor de las serie Evolución ahorra un 3% más en combustible que sus predecesores. Una locomotora normal consume 1.300.000 litros al año. Si lo llevamos a un periodo de 20 años, ese 3% de mejora supone unos 760.000 litros menos de diésel quemados durante su vida útil. Con el armazón ya en su posición normal, se colocan el motor y otros componentes. Aquí es donde el proceso de ensamblaje de la locomotora se convierte en una cadena de montaje automatizada. En la estación 1 se ha colocado el bastidor boca arriba. Aquí empezamos a montarle la cabina y los componentes en la plataforma. Y hacemos el ensamblaje final de la locomotora. La locomotora empieza a tomar forma a medida que avanza por el sistema movido por aire comprimido más grande del mundo. Conectamos una manguera de aire a los gatos.
El aire elevará ligeramente la plataforma y la desplazará de una estación de trabajo a otra. Es impresionante porque cuando llega a la última pesa más de 150.000 kilos. Pero las bestias de acero de 20 metros de largo y 5 de alto aún no están acabadas. En este punto, la locomotora está casi terminada, pero le faltan las ruedas. Aquí la retiramos de los gatos de aire comprimido y la llevamos a la estación 4. Una grúa iza la locomotora de 150 toneladas sobre el suelo de la fábrica y la deposita suavemente en un conjunto de ruedas. Cuando la máquina se completa en la estación 4, se introduce en una de las cabinas de pintura. Esta de aquí está siendo preparada para esa fase. La pintura es específica de cada cliente que ha encargado la locomotora. Este es un ejemplo de un trabajo terminado para la BNSF. Esta máquina reluciente es mucho más elegante y limpia que las que dominaron las vías durante casi 2 siglos. El desarrollo de la locomotora de vapor fue evolutivo y revolucionario. Al principio, el mayor problema fue encontrar las proporciones entre la caldera, los cilindros y los mecanismos de conexión. La primera locomotora que contó con todos los componentes en sus justas proporciones fue una llamada John Bull. La John Bull entró en servicio en 1831 y se convirtió en la primera producida en serie. Pero este modelo pronto quedó obsoleto cuando las locomotoras aumentaron de tamaño y potencia. La madera se usó de forma generalizada en los ferrocarriles estadounidenses hasta poco después de la Guerra Civil. En muchos territorios por los que pasaba el tren, en praderas y llanuras, no había árboles. La mayoría de las locomotoras producidas a finales del siglo XIX funcionaban con carbón. En aquellos días, cada 3 o 4 años, se cambiaba a una máquina más grande. Cada 2 años mejoraba la tecnología. Ocurría como con el automóvil cuando salía un modelo nuevo. El ferrocarril la probaba y si era más eficiente, la compraba. Las locomotoras de principios de los años 20 dejaban en pañales a sus predecesoras. Puede que su tamaño y potencia hayan cambiado drásticamente. Sin embargo, hubo pocos cambios fundamentales en su funcionamiento. El vapor presurizado entra por un lado del cilindro y empuja al pistón. Una válvula pasa el vapor al otro lado y obliga al pistón a volver. Una serie de bielas convierten el movimiento horizontal del pistón en el de rotación de las ruedas. En la Segunda Guerra Mundial, la locomotora de vapor había alcanzado la cima de su desarrollo tecnológico. Eran un orgullo para los hombres que tuvieron la oportunidad de trabajar en ellas. Trabajé 51 años para DIH, después para otras empresas y al final para la Canadian Pacific. Pasé 22 años con herramientas, por decirlo así, de fogonero y maquinista. Siempre digo que fueron años gloriosos ahora que ya han pasado. DIH tenía 40 locomotoras fantásticas del tipo Challenger. Eran las más potentes del noroeste. No creo que hubiera otras máquinas más grandes y bonitas. Cuando Bernie O'Brien empezó en el ferrocarril en 1948, sus días como fogonero en las locomotoras de vapor estaban contados. El diésel se introdujo en los años 20, pero no se consideró una locomotora apta para circular. Se usaban para maniobras, en operaciones especiales, en líneas de tren ligero, pero no se les consideraba una amenaza real. Cuando DIH compró la RS2, alguien me dijo que iba a sustituir a las Challenger, pero no lo creí. Era divertido porque poner a la RS2 junto a la Challenger era como poner a un gigante al lado de una persona pequeña.
La Electromotive Corporation de Cleveland, Ohio, creyó que hasta que no se pudiera sustituir una locomotora de vapor por una diésel del mismo tamaño, el diésel no llegaría a ninguna parte. En 1939 crearon la FT, Freight Diesel, que era una diésel de 2 unidades, con motores de 16 cilindros con una potencia de 1.350 caballos cada una. Esa locomotora acabó con el motor de vapor. Me dio mucha pena. Nuestras últimas Challenger tenían solo 6 años cuando la retiraron del servicio. Cuesta trabajo creerlo. La locomotora de vapor no cumplió todas las expectativas porque no era buena tractora. Requería mucha mano de obra y era muy frágil. La diésel es como un turismo. Es automática, arranca y adelante. La mecánica de una locomotora diésel es muy diferente a la de vapor. En el cilindro, un pistón comprime una mezcla de combustible y aire hasta que se inflama. La explosión baja el pistón que mueve el cigüeñal. Un alternador convierte el movimiento del cigüeñal en energía eléctrica que es transmitida a los motores de tracción de cada eje para mover las ruedas. Una de las ventajas del diésel es que se podían acoplar tantas unidades como se necesitaran. Dependía de la potencia requerida. Un solo hombre controlaba todas las unidades. Como sus predecesoras de vapor, cada generación de locomotoras diésel eléctricas dejaba atrás a las anteriores. Hoy las de mercancías mueven más tonelaje que nunca. Pero es un logro que requiere algo más que potencia, especialmente cuando se recorre una de las vías más traicioneras de Norteamérica. Con sus acusadas pendientes, curvas cerradas y fuertes bajadas, el puerto del Cajón, en el sur de California, es una de las vías férreas más peligrosas de Estados Unidos. Patrick Márquez, maquinista de la Burlington Northern Santa Fe, debe hacer este viaje varias veces a la semana. Lo hace con un tren de 3 kilómetros que pesa más de 6.000 toneladas. Normalmente van 2 hombres. Un revisor que hace de encargado del tren y su carga. Y el maquinista o conductor del tren. Pero para este duro viaje se necesita un segundo maquinista que controla 2 locomotoras adicionales en la parte trasera del convoy para empujarlo colina arriba. Ahora se pondrá en contacto conmigo y me hará saber cuándo está enganchado al tren para irnos. Allá vamos. Me acaba de dar la señal de que está liberando los frenos. Al soltar el freno le damos potencia y nos vamos. Cuando pasemos esa curva veremos que la velocidad desciende espectacularmente, porque a partir de ahora es todo cuesta arriba. Los motores deben proporcionar 30.000 kilos de empuje para impulsar el tren. Cuanto más potencia apliques al motor de tracción, más posibilidades habrá de que las ruedas patinen. Para evitar que lo hagan, usaremos tierra, y eso proporcionará agarre a la rueda. Así no será metal contra metal, y seguirá moviéndose. Las locomotoras modernas están equipadas con un sistema electrónico de control de tracción. Usan aire comprimido para rociar arena desde una tobera delante de cada rueda. Si patinan las ruedas, el ordenador lo percibirá, como en un coche. Y me lo indicará en el panel. El maquinista Márquez está en constante comunicación con el de la locomotora trasera.
Si no contáramos con esa ayuda, tendríamos muchos deslizamientos. Las ruedas patinarían y no tendríamos suficiente potencia para subir la colina. Se necesita mucho esfuerzo para subir más de 6 millones de kilos hasta la cima. La gravedad tira de nosotros y yo intento neutralizarla. Si paro ahora y suelto los frenos sin dar potencia, caeremos hacia atrás. Con las herramientas necesarias para mantener el tren en movimiento, Márquez puede sentarse y disfrutar del viaje hasta la cima. Bueno, más o menos. Es una alarma, un dispositivo de seguridad para mantenerme despierto. Si sufro algún contratiempo y no apago la alarma, aplicará los frenos e irá decelerando el tren hasta detenerlo. Solo hay que apretar este botón de alerta. Cada vez que salta, si hago algo con el acelerador o con los frenos, también se resetea, porque eso demuestra que estoy despierto, que he movido los controles. Márquez tiene que parar el tren en la cima para apagar los motores auxiliares. Solo tengo que disminuir la velocidad y el tren irá deteniéndose. Esta parada está prevista, pero no todas lo son. Si recorrimos un terreno en pendiente a 30 kilómetros por hora, con un tren que pesa unas 6.000 toneladas, necesitaríamos 400 metros para detenerlo en caso de emergencia. Como sabían los primeros ferroviarios, no poder detener un tren a tiempo era accidente seguro. Los primeros ferrocarriles usaban frenos de mano de varios tipos. Normalmente eran tan simples como una palanca empujando un bloque de madera contra la rueda. Cuando los vagones se hicieron más grandes, se usó un mecanismo que tensaba la cadena que tiraba de las zapatas de los frenos contra las ruedas. Pero había que hacerlo a mano. Cada 5 o 6 vagones había una persona que accionaba los frenos de su tramo. El de guardafrenos era un trabajo muy peligroso, porque existía la posibilidad de que saliera despedido o perdiera pie. Había que pasar de vagón en vagón por el techo, accionando los frenos para detener el tren. Pero entonces a los trabajadores se les consideró prescindibles y se buscó otro método. En 1866, George Westinghouse aceptó el reto de encontrar un modo más efectivo de parar los trenes. En 1873, desarrolló lo que hoy se recuerda como uno de los inventos más seguros de todos los tiempos: los frenos neumáticos. En un tren de mercancías se accionan con aire comprimido desde la locomotora. Cuando el depósito de aire de cada vagón se llena, abre una válvula que libera los frenos. Solo cuando el último vagón suelta sus frenos puede moverse el tren. El sistema es seguro ya que cualquier reducción en la presión del aire, como una fuga en la manguera, hace que se apliquen los frenos. Cuando la locomotora diésel eléctrica sustituyó a la de vapor, surgió otra tecnología revolucionaria: los frenos dinámicos para complementar a los neumáticos. En el puerto del Cajón, el maquinista Márquez confía en los frenos dinámicos para empezar a descender. Ahora voy con frenos dinámicos. Convierte el motor de tracción en grandes resistencias. En vez de dar potencia a las ruedas, los motores de tracción se la quitan. Esta energía se disipa en forma de calor. Al carecer de electricidad, endurecen el giro, lo que proporciona resistencia a las ruedas y frena al tren. Cuanto más mueva este mando hacia adelante, más amperios requiere, lo que ralentiza el motor y añade resistencia. Son los que nos frenan, lo que significa que tengo que añadir más amperios para mantener el tren bajo control. Los frenos dinámicos son muy útiles en pendientes y ahorran una cantidad considerable de zapatas de freno y por consiguiente de costes de mantenimiento. La gravedad nos empuja colina abajo. Encuentro resistencia en la cabeza del tren porque he convertido estos motores de tracción en frenos.
Las ruedas están girando y yo intento aminorar la marcha. Los motores intentan frenar. El tren empuja contra nuestro motor y yo puedo controlar la velocidad con los frenos dinámicos. Si no quiero ir muy rápido, añado más freno dinámico para decelerar o mantener una velocidad constante. Si quiero acelerar, reduzco los frenos dinámicos, lo que significa que las ruedas girarán más fácilmente el motor y la gravedad empujará más. Pero los frenos dinámicos pueden no ser suficientes para evitar que este tren de mercancía se convierta en una montaña rusa. Voy con frenos dinámicos. Estoy pidiéndole demasiado a mis motores. El tren va demasiado rápido. Si no hago algo, voy a seguir ganando velocidad. Voy a minorar con los frenos neumáticos. Irá frenando el resto del camino de bajada. Cuando el tren de 6.000 toneladas llega abajo, de nuevo, se ha superado el puerto del Cajón con cientos de vagones de mercancías. Y los contenedores que transporta son importantes más allá de los productos que contengan. Con el aumento de las importaciones de Asia, estos contenedores han rejuvenecido la industria del ferrocarril. Más de 7 millones de contenedores entran en los puertos de Los Ángeles y Long Beach cada año. Más que en ningún otro punto de Estados Unidos. Son cargas intermodales, contenedores diseñados para pasar fácilmente de un modo de transporte a otro. Y han revolucionado y revitalizado la industria del ferrocarril. Los sistemas intermodales de intercambio son una extensión de los buques de contenedores del puerto de Los Ángeles. Los contenedores se descargan del barco, se llevan al muelle y se cargan en camión o tren. Más de 50 trenes salen diariamente de los puertos gemelos de Los Ángeles y Long Beach, transportando aproximadamente 220 contenedores. Eso impide que 11.000 camiones congestionen aún más las autopistas de Los Ángeles. La llegada del comercio con Asia, especialmente en los últimos 20 años, y en concreto con China en los últimos 10, ha duplicado el volumen que llega a los puertos de la costa oeste. Los trenes de contenedores han servido para dar salida a grandes cantidades. El tráfico intermodal se duplicará hasta los 100 trenes diarios en las próximas 2 décadas. Más del 60% de las importaciones pasa por estos puertos con destino a todo el país. La primera parada de todo este tráfico es el corredor de la Alameda. Se dirige al este para servir al resto del país. El pasillo de 30 kilómetros es una vía rápida para trenes que conecta los puertos con centros ferroviarios del este de la ciudad. Este tramo de 15 kilómetros, al que llamamos cariñosamente la trinchera, fue la joya de la corona del programa. Sus 15 kilómetros representan la mitad del pasillo. En la trinchera los trenes viajan sin ningún impedimento por debajo del tráfico de la ciudad. Un viaje que duraba casi 2 horas se ha reducido a solo 45 minutos. Es una de las grandes bazas. El corredor de la Alameda representa uno de los enlaces más fuertes de la red de ferrocarril transcontinental en este momento. El sistema intermodal ha superado al carbón como el gran generador de beneficios de la industria ferroviaria. Las plataformas articuladas, diseñadas para transportar contenedores de sistema intermodal, permitieron que el ferrocarril siguiera siendo relevante en el mundo del transporte de mercancías. Cada vagón puede albergar un contenedor en la zona baja y otro encima. La zona baja hace descender la carga, permitiéndole salvar puentes y túneles y bajando el centro de gravedad. Poder apilarlos significa 2 por el precio de 1. Aumenta el volumen de carga, baja el coste por unidad y hace del ferrocarril un modo eficiente y rentable de transportar mercancías. Las plataformas articuladas no son el primer vehículo para un fin especial. Los primeros eran simples plataformas con ruedas, pero pronto se le añadieron paredes.
Este tipo de vagón es una gondola, no góndola como en Venecia. En Norteamérica no hay de esas. Fue uno de los primeros tipos de plataformas de carga. Pero las gondolas no servían para los duros inviernos, los calurosos veranos y los largos recorridos entre las zonas pobladas del país. Se necesitaba un vagón cerrado. Había nacido el furgón, icono del transporte de mercancías de Norteamérica. Los furgones solían servir como vallas publicitarias rodantes. Algunos furgones se modificaron y se instalaron puertas deslizantes. Servían para el transporte de ganado. Contaban con un buen aislamiento y depósitos de hielo en cada extremo. También se usaba como refrigerador de productos perecederos. Los vagones refrigerados cambiaron el modo de alimentarse de Norteamérica. Estos vagones eran fresqueras sobre ruedas. Funcionaron bien hasta la llegada de la comida congelada. Y llegó el vagón refrigerado mecánico. A principios de los años 50 se usó un pequeño motor diésel para hacer funcionar un refrigerador. Los vagones se convirtieron entonces en una especie de congeladores sobre ruedas. Eso fue el fin de la fresquera. La industria ferroviaria supo acomodarse a todos los mercados de Estados Unidos. La era del petróleo desembocó en la introducción del vagón cisterna. La revolución del automóvil impulsó el transporte de coches. Las caravanas sobre plataformas se desarrollaron en respuesta a la competencia de los camiones de los años 50. Pero con la proliferación de diseños llegó la desaparición de otro vagón, el furgón de cola. La radio posibilitó trabajar con menos personal. No se necesitaban 4 o 5 personas para llevar el tren. Ya bastaba con 2 o 3. El furgón de cola se convirtió en un apéndice innecesario. La tecnología cambió el furgón de cola por el FRED. FRED significa dispositivo luminoso trasero. Para los que perdieron el trabajo por su culpa, la F tenía otra connotación. El FRED puede ser desde una luz parpadeante hasta una bandera roja en el extremo del último vagón. El FRED puede transmitir información sobre la presión del aire y hacer saber al maquinista cómo se comporta el final del convoy. Pero no solo los últimos vagones son ahora más inteligentes. Las operaciones ferroviarias ya se mueven al ritmo de la era de la información. Hay miles de trenes recorriendo América del Norte. Sus caminos se entrecruzan, comparten las mismas líneas e incluso pueden usar la misma vía en direcciones opuestas. Suena a trenes a punto de chocar. Pero todos los movimientos son vigilados y calculados de cerca por despachos de maniobras repartidos por todo el país. La tripulación del tren es responsable de conducirlo, pero el controlador les da la ruta a seguir. Los controladores son los soberanos de las vías. Y nadie se mueve sin su autorización. El Centro de Operaciones Ferroviarias es la central de los controladores de una de las mayores líneas férreas de Norteamérica. Las instalaciones ocupan 4.200 metros cuadrados, el tamaño de un campo de fútbol. Acoge a 225 empleados. Hay 94 terminales diferentes. Cada controlador se ocupa de 300 a 800 kilómetros y va 2 o 3 horas por delante del horario. Tiene un monitor con el trazado de las vías. Solo tiene que seleccionar y pinchar. El controlador puede cambiar una ruta o dirigir el movimiento de un tren con solo hacer un clic. Es el controlador el que selecciona la ruta del tren, no el maquinista.
Es imprescindible que los controladores sepan exactamente dónde están sus trenes en todo momento. Tenemos dos mecanismos diferentes de seguimiento. Uno a través del sistema de señales que sigue a los trenes a través de la corriente eléctrica de las vías. Envía la información al sistema del controlador. Y un equipo de identificación automática que transmite información inalámbrica al controlador y le da su localización y su ruta. Es un sistema de identificación que instalamos en todos los trenes, en las locomotoras, en todos los vagones de Norteamérica. BNSF tiene unos 500 lectores de este equipo. Van captando información de los trenes y las locomotoras. Nosotros usamos dicha información para actualizar el ordenador central e identificar exactamente qué está ocurriendo en ese tren en un momento dado. A los pocos segundos de que un tren pase por un lector, la información llega a los operadores del centro de maniobras y a los clientes conectados. Pero los lectores pueden estar a 150 kilómetros de distancia y los conductores enganchan vagones en diferentes puntos de la ruta, por lo que los controladores necesitan una información aún más precisa. BNSF tiene alrededor de 1.200 trenes en movimiento en cualquier momento. Al pasar por el lector, proporcionan mucha información a través de la aplicación de voz. La aplicación convierte automáticamente la información verbal en datos informatizados. Usan la radio para decirnos lo que han hecho. A los 9 segundos, esa información queda actualizada en nuestro ordenador central. Esta información puede consistir en la recogida o entrega de vagones en distintos depósitos de la ruta. También se usan ordenadores portátiles para informar del movimiento. Sería muy similar al funcionamiento de un GPS. Hace un seguimiento de la mercancía y también sigue a nuestros vagones, a los que podemos considerar un paquete de grandes dimensiones. Así sabemos dónde lo dejamos y cuándo lo hemos hecho. Identificamos al conductor y le decimos qué paquete tiene que recoger. Los ferrocarriles exploran modos innovadores de utilizar tecnología inalámbrica y GPS para aumentar la seguridad en las vías. El sistema de gestión electrónica de trenes, o ETMS, es un claro ejemplo. El ETMS es una red de seguridad virtual para el tren que tiene la capacidad de aminorar la marcha o incluso detenerlo electrónicamente. El sistema de a bordo tendría la autoridad que se le concede habitualmente al maquinista. Él elige la velocidad y la distancia que hay que recorrer. El sistema asume el control de forma automática si el maquinista sobrepasa la autoridad que le concede el controlador, si ignora una señal o si va a tomar una curva demasiado rápido. El sistema vigila constantemente la marcha y determina qué acciones debe tomar el maquinista. Le avisa si no está haciendo lo correcto para que frene o detenga el tren. Si el maquinista no reacciona y no detiene el tren, el sistema lo hace de forma automática. Una vez en funcionamiento, el ETMS permitirá que los trenes sean más seguros y eficientes. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, el ferrocarril seguirá siendo el modo más económico y eficaz para transportar mercancías.